En anteriores videos habíamos comentado que Gustavo Petro, presidente colombiano, había comentado que por si acaso si Israel decide no hacer caso al alto al fuego, había que romper relaciones con Israel. Pero en este sentido han recibido diferentes respuestas por parte de la administración de Benjamín Netanyahu. Pero esto no es todo. Colombia acaba de responder en lo que algunos comentan una de las más grandes tensiones que ha existido entre Israel con algún país de Latinoamérica. ¿Qué es lo que ha dicho Israel? ¿Qué es lo que está diciendo Colombia? Porque algunos comentan que en realidad esto puede marcar el fin de las relaciones de varios países con Israel. Vamos a comentarlo. La Cancillería de Colombia acaba de rechazar las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, en contra del presidente Gustavo Petro tras el respaldo del país latinoamericano a la aprobación de un alto al fuego en Gaza por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza enfáticamente la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sobre la posición adoptada por Colombia respecto a la aprobación en el Consejo de Seguridad de la Resolución 2728 del 25 de marzo sobre la situación en Gaza, dijo la Cancillería en un comunicado. Previamente, Petro había advertido que iba a romper relaciones diplomáticas con Israel, como hemos comentado en anteriores videos, si este país decide incumplir el cese al fuego que ha sido aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según ha comentado Katz, el presidente colombiano apoya al movimiento palestino Hamás y las acciones cometidas por este grupo israelí el octubre pasado. Pero esta es una defensa que siempre ha tenido Israel. Cuando es criticado, la respuesta es que apoyan a Hamás. Recordemos que incluso han dicho que Sudáfrica es el brazo legal de Hamás. Recordemos que han dicho que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, trabaja para Hamás. Esta es la estrategia básicamente de la administración israelí cuando se habla de este escenario. La Cancillería colombiana, por su parte, ha reiterado que las acciones en contra de la población civil deben terminar de manera inmediata. De manera literal, lo que comenta la administración colombiana es que Colombia continúa su llamado al respeto del derecho internacional y condena directamente las vulneraciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Las acciones en contra de la población civil y sobre bienes protegidos deben cesar. Esto es lo que ha terminado comentando la propia administración. De hecho, en el comunicado, el gobierno de Gustavo Petro respaldó la decisión del Consejo de Seguridad por este alto al fuego durante el mes del Ramadán. Pero parece que es un mes que no va a durar mucho, sobre todo tomando en cuenta que Israel ha dicho que a ellos no les interesa y van a seguir con los ataques. La Cancillería colombiana también ha pedido que su postura no sea modificada como apoyo al terrorismo a grupos como el de Hamás, ya que la posición de Colombia no puede ser modificada como apoyo a esta situación, sino todo lo contrario, un llamado a seguir a los mandatos de la Carta y la comunidad internacional expresada en la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad. Pero es que el anuncio de Petro se suma a las diferentes tensiones diplomáticas entre ambas naciones, luego de que Israel invadiera Gaza después del atentado que ejecutó Hamás en octubre del año pasado. Petro ha sido bastante crítico con la ofensiva de Israel en Gaza y ha comparado lo que ocurre en esta zona con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente fuertes declaraciones, pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Muchas personas, incluso en los videos cuando hablamos de este escenario, consideran que uno está apoyando realmente la postura de Petro o hablando de su pasado o de lo que está haciendo él como presidente. Pero eso es otro tema, eso es algo bastante diferente. Aquí lo único que se hace es hablar con respecto a lo que está sucediendo en la comunidad internacional. ¿Cuál es la postura de Colombia? Y si creen que es buena o mala, esa es decisión de cada quien. Lo único cierto es que la administración colombiana no es la única que empieza a tener problemas con Israel. Incluso hemos comentado que hasta Estados Unidos no está muy contento, que digamos, con la situación que está ejecutando Benjamín Netanyahu. Pero sin embargo es importante tomar en cuenta lo que está sucediendo en Colombia. De hecho, algunos expertos consideran que en realidad algunos podrían seguir las intenciones de Petro, pero no porque se lleven bien con él, sino porque apoyan fervientemente este cese al fuego. De hecho, muchos se preguntan, oye, entonces, ¿quiénes podrían seguir a Petro?
esta respuesta ha sido intentada responder por diferentes expertos. De hecho, algunos consideran que en América Latina hay varios presidentes que se van a terminar uniendo a Petro, como es el caso de Lula, que ya lo ha hecho, el caso de Bolivia, que son presidentes que están en esta línea. El caso de Boric, también él mismo lo ha comentado, que de hecho lo dijo en su campaña: Israel es un estado genocida. Estas, de nuevo, han sido palabras de Boric. Esto lo ha comentado el investigador de la Asociación del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad del Norte, Héctor José Galeano. Ahora, lo que comenta el propio internacionalista es que es muy complejo que la comunidad internacional en su totalidad rompa relaciones diplomáticas y comerciales con el país hebreo, aunque se ha reconocido que, en el caso de Colombia, por ejemplo, las consecuencias de cortar vínculos con Israel, de hecho, no serían ni siquiera catastróficas. En Colombia se ha descrito un escenario catastrófico de una ruptura de relaciones, teniendo en cuenta básicamente dos escenarios: uno, que es el comercial, y el otro es el geopolítico y de seguridad. Pero es que respecto al aspecto comercial, por ejemplo, Galeano ha recordado que las exportaciones de Colombia hacia Tel Aviv únicamente representan el 1% desde que se trata de productos extractivos, lo que quiere decir que ni siquiera es necesario un tratado de libre comercio para exportar. En cuanto al tema geopolítico y de seguridad, Galeano ha aclarado que los aviones Zafir israelíes son de la década de 1970, por lo que son bastante obsoletos. En este sentido, ha asegurado que el escenario latinoamericano va a empezar a recapacitar sobre este rubro, tomando en cuenta además que otros países ya han empezado a darle la espalda. Por ejemplo, lo que comenta el experto es que esto está pasando en un momento muy particular, porque es la primera vez que Estados Unidos no votó a favor, pero tampoco vetó, sino que se abstuvo de lo que ha sucedido en la ONU. Para el especialista, que ha publicado diversas columnas sobre la situación en la Franja de Gaza, este aparente cambio en la posición estadounidense ante el Consejo de Seguridad de la ONU ha llevado al presidente colombiano a considerar que ha llegado el momento de que Tel Aviv acate un cese al fuego que la comunidad internacional está exigiendo. Entre tanto, diferentes expertos como Javier Gómez Chávez de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha coincidido en que diversos países de América Latina y del llamado Sur Global podrían sumarse al llamado del presidente Petro. Entonces, vamos a estar tal vez en un escenario un tanto inesperado, uno en el que los países latinoamericanos pueden o romper relaciones con Israel o generar una tensión geopolítica que evidentemente no va a terminar en un conflicto armado, pero que puede iniciar en una suerte de rivalidad, por así decirlo, e incluso de falta de interés geopolítico sobre Israel. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.